Buenos días, bienvenidos al Summit Online 2022 de procesamiento inteligente con documentos e inteligencia artificial, de documentos e inteligencia artificial. Lo primero, daros las gracias por vuestra presencia en esta sesión y dar las gracias a Amazon Web Services, a Entity Data y a Iberdrola por toda la información que van a compartir, información real, información práctica, que nos permite entender cómo el uso de la inteligencia artificial, que es la próxima gran palanca de negocio a nivel global, que ya está en muchos lugares. Acabamos de ver cómo ChatGPT ha creado un boom estos últimos días. No sé si os habéis conectado vosotros, pero ha sido el gran boom de los últimos días, ¿no? Todo el mundo preguntándole al ChatGPT sobre cualquier cosa que se nos ocurriese y cómo respondía, ¿no? Esto, evidentemente, aplicado a la empresa, simplemente en una labor tradicional, como es la gestión documental, el poder archivar, gestionar, darle inteligencia al modelo de trabajo con documentos, sobre todo en medianas y grandes empresas, donde hay un volumen de documentación con carácter legal, carácter de negocio, carácter financiero, espectacular, pues cómo esto se convierte en un elemento diferencial, no solo en la calidad de trabajo de los equipos responsables de esos documentos, sino también en la agilidad de la propia empresa en todas sus funciones. Para ello, y profundizar pues en diferentes aspectos, desde diferentes puntos de vista. Hoy tenemos a varios expertos, ¿vale? Me gustaría darle la bienvenida a Enrique Delgado, que es abogado especialista en IT intelectual, gestión intelectual de datos y ciberseguridad. Enrique Delgado, le tenemos Mucho aquí. gusto, Le tenemos un poco encantado. con una imagen fantasma, pero es que no hemos conseguido ubicar la cámara de una forma mejor con el sistema. También contamos con la presencia de Arantxa Ríos, que es responsable de gestión documental y sistemas de ingeniería en Iberdrola. Desde luego un privilegio poder contar con ella, que nos va a contar su caso práctico, ¿vale? Algo maravilloso, que es lo que todo el mundo quiere oír. Vale, está muy bien, viene aquí el fabricante y el partner a venderme la moto, pero cuéntame un caso real, quiero ver cómo funciona y que me lo cuente Arantxa. Pues aquí la tenemos para ello. Tenemos a tener a Ignacio Barahona, que es el Product Manager de Inteligencia Artificial, nada más y nada menos que en Entity Data. Entity Data, bueno, ya los conocéis, pero es una de las grandísimas compañías del sector TIC a nivel mundial, con una enorme presencia en España tras la adquisición de Everis hace unos, no sé si llega a un año o por ahí. Por tanto, es una empresa de súper valor. Un privilegio poder tener aquí al equipo de Exeveris y Entity Data. Ignacio Barahona nos va a profundizar sobre la visión de Entity Data y lo que os puede ofrecer prácticamente Entity Data en España a este respecto. También vamos a contar con, por supuesto, Amazon Web Services, el líder de la nube a nivel mundial, ¿vale? Casi duplicando a su segundo competidor. José Sánchez Romero es director de soluciones y es arquitecto de sistemas. Por tanto, una vez más, este Summit vamos a hablar de cosas prácticas, ¿vale? No vamos a vender humo y queremos que sepáis exactamente cómo llevar a cabo los proyectos que os interesan. Por último, no menos importante, Vanessa Bueno, que es científica de datos, experta en NLP, en Entity Data, y también nos va a dar su visión para que podáis todos vosotros recopilar diferentes prismas del tema que tratamos hoy. Y Francisco Javier García, como director técnico de inteligencia artificial de Entity Data. Muy bien, pues no me voy a enrollar más y vamos a pasar directamente a José Sánchez Romero, que nos va a hacer una introducción de los servicios de Amazon Web Services en el entorno de Machine Learning, que es un concepto completamente vinculado con la inteligencia artificial y el aprendizaje automático. Por tanto, José, es tu turno. Muchas gracias y espero que disfrutéis de esta sesión. Hola, buenos días. ¿Qué tal a todos? Bueno, lo primero de todo, ¿veis mi pantalla? Sí, la vemos. Perfecto. Bien, bueno, pues antes de profundizar en lo que son soluciones avanzadas para gestión documental utilizando inteligencia artificial, vamos a encuadrar este tipo de soluciones dentro de lo que es el stack tecnológico de AWS para Machine Learning e inteligencia artificial. Y bueno, pues quería comentaros que este stack tecnológico se sustenta en 3 capas. La capa inferior, capa de infraestructura y frameworks, donde desde AWS posicionamos fundamentalmente capacidad de computación. Instancias EC2, instancias de computación basadas en CPU, basadas también en GPU,
y donde también tenemos, pues tenemos hardware específico orientado a la ejecución de algoritmos para Machine Learning. Dentro de este hardware específico tenemos, digamos, como dos versiones. Tenemos una versión que está sustentada en procesadores que nosotros mismos desarrollamos a través de una compañía que es de AWS, se llama Annapurna Labs, y que es especialista en la creación de microprocesadores. Liberamos la versión AWS Inferentia en el pasado y ahora tenemos la siguiente versión con microprocesadores Trainium, específicamente diseñados para ejecutar algoritmos y computación avanzada en instancias EC2. Tenemos además también colaboración con otros fabricantes, como pueda ser Intel a través de sus laboratorios Habana Labs. Ellos han desarrollado el microprocesador Gaudí, que es un microprocesador que también, bueno, que está basado en CPU, es CPU-based, pero que tiene un rendimiento igual a microprocesadores o instancias de procesamiento similares GPU-based, pero que tiene un ahorro de consumo energético relevante con respecto a los GPU-based. Entonces, en esta capa pues, de infraestructura, que es un poco los fundamentos donde se ejecutan después todos los servicios de inteligencia artificial avanzado, sobre todo disponibilizamos capacidad de computación, pago por uso, que esto también es importante. La capacidad de computación en un momento inicial puede ser una barrera, ¿no? Una barrera a la ejecución de este tipo de proyectos. Pero nosotros tenemos un modelo de pago por uso, puedes intentarlo, puedes probar estas instancias avanzadas de computación y bueno, pues tener este camino exploratorio inicial que a veces este tipo de proyectos requiere. En un segundo nivel, donde posicionamos los servicios de Machine Learning, aquí fundamentalmente tenemos SageMaker Studio. Esta herramienta es una herramienta pensada, específicamente pensada para ejecutar proyectos de Machine Learning en todas sus fases, desde su conceptualización, su diseño, su construcción, la selección del algoritmo, el entrenamiento de los modelos, el afinado, el fine-tuning de los hiperparámetros de los algoritmos, el despliegue del modelo de inferencia en producción y su posterior ciclo de vida, ¿no? Utilizando herramientas de Continuous Deployment y Continuous Integration. Aquí traemos pues, toda la experiencia que ha habido en el mundo de IT, histórica, ¿no? De lo que es Continuous Integration y Continuous Deployment, lo traemos al mundo de Machine Learning, que generalmente ha estado un poquito más desestructurado, ¿no? Pues SageMaker Studio estructura todo eso y te permite crear estos proyectos desde su concepción hasta su finalización. Hay otras herramientas de ayuda, pero la idea que me gustaría que os quedéis es que SageMaker Studio es una herramienta integrada para ejecutar proyectos de Machine Learning. Trae además 17 algoritmos, digamos que son los más comúnmente utilizados, aunque tú también puedes traer tus propios algoritmos. El entorno tanto de training como de inferencia es containerizado, o sea que tú puedes traer tus propios contenedores. Bien, y por último tenemos la capa superior, servicios de inteligencia artificial. Estos son servicios que nosotros hemos paquetizado, ¿no? Son modelos entrenados, han sido muy probados bajo un número muy elevado de casuísticas. Entonces han sido paquetizados y han sido puestos a disposición de nuestros partners y de nuestros clientes en una modalidad serverless, ¿no? En una modalidad donde tú puedes consumirlos a través de sus APIs. Y aquí hay varios bloques, varios paquetes. Hay un bloque para, llamémosle, procesos de negocio en líneas generales. Tenemos Amazon Kendra, que es un buscador avanzado. Hay herramientas hay servicios que caen en la categoría de desarrollo, código y DevOps, servicios para industria, healthcare, y hay servicios, que es el tema que aquí nos ocupa, para gestión documental, que son fundamentalmente Translate, Comprehend and Extract, que son los servicios core para lo que es, digamos, el diseño de soluciones de arquitectura de segundo nivel. Nosotros, desde AWS, siempre posicionamos estas piezas constructivas de alto valor que después necesitan, bueno, pues de un caso de uso que las estructure, las organice y las inserte dentro de lo que es
una arquitectura de segundo nivel. Y esto es un poco lo que os quería contar, no me quiero extender mucho más, solo quería contextualizar quería contextualizar lo que vamos a ver ahora dentro de lo que es el stack tecnológico de Machine Learning que tenemos disponible en AWS. Y sin más, pues doy paso a Enrique para que pueda continuar con la sesión. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Y nada, quería dar las gracias en este caso, pues a Entity, a Amazon y a Iberdrola por tenerme aquí y ofrecerme esta oportunidad. Y bueno, sí que me parece que es importante el compartir con vosotros lo que yo considero el antes y el después, igual que se habla de antes de Jesucristo y después de Jesucristo, el plantearnos que la gestión documental ha tenido esa primera fase desde la historia, donde se recogía pues, puramente la memoria, la vida cotidiana, a un momento posterior en el que ha intervenido la inteligencia artificial y ha cambiado por completo el paradigma. Si bien consideramos que en una primera fase de la gestión documental podríamos decir que tenían tres finalidades fundamentales, que podían ser la funcional, la operativa y la transaccional, veremos cómo con la inteligencia artificial se ha conseguido pasar a otro paradigma en el que la gestión de la documentación pasa a ser gestión de la información y se le dota de un fin puramente estratégico, estadístico y también, como veremos, en la parte predictiva. Ese antes y después convierte a la gestión documental en algo que ya deja de ser documento para ser una gestión de la información y aprovechamiento de ese conocimiento, y pasa de un área de pura vinculación a casi almacenamiento, a gestión puramente, digamos, un elemento de gestión funcional, a un área de mayor conocimiento y de visión de futuro de la propia organización. Podemos considerar que anteriormente lo que es la gestión tradicional, pues de la gestión documental suponía una serie de ventajas y que iba contra unos pains muy determinados, que era la búsqueda desesperada en organizaciones que no la tenían bien organizada, se provocaban multitud de errores humanos, esto desmotivaba muchas de las tareas repetitivas y lógicamente provocaba y retroalimentaba todas las situaciones anteriores. Se tiene contabilizado que había un 16% de horas de trabajo que se dedican a tareas relacionadas con esa gestión documental, cuando estamos en una fase en la que la optimización y la automatización pues, va a dejar esa pérdida de productividad al margen. Y el tema fundamental es que puede generar un control deficiente de esa información, y como veremos en algún caso concreto es una situación que evidentemente puede tener sus propios riesgos legales. Aquí cuando pasamos ya a la siguiente era, que es la era de la gestión documental o la gestión del conocimiento a través de la inteligencia artificial, me gustaría que pusiéramos el foco que se ha cambiado el método de cómo se trabaja ese conocimiento. Mientras que cuando se hacía toda la organización de esa información se partía de una idea preconcebida, y vamos a llamar un método deductivo, porque lo que se pretendía era cómo vamos a configurar nuestros programas de gestión de datos y de base de datos, y teníamos una idea preconcebida de qué datos queríamos. El cambio del paradigma consiste en que pasamos de un método deductivo a un método inductivo. Es decir, nosotros lo que vamos a hacer es, sobre la totalidad de esa información, vamos a proceder a analizar. Por tanto, el método con el que nos vamos a enfrentar a esa información es absolutamente clave y va a determinar que lo que se llama en temas de ciberseguridad, esa superficie de riesgo, en este caso la superficie de conocimiento, se multiplica exponencialmente, porque nos va a permitir no solo trabajar con los datos estructurados, que era como veníamos trabajando
con fabricantes conocidos que trabajan en bases de datos, sino que ese cambio de paradigma nos va a permitir aprovechar los datos y la información no estructurada. Este cambio de la metodología deductiva a una metodología inductiva lógicamente es un método muchísimo más científico a la hora de poder determinar esos cambios, nos va a llevar a que vamos a tener una capacidad de análisis mucho más inteligente de toda esa información. Vamos a analizar no solo los datos estructurados, sino los no estructurados. Y desde luego, toda esta cuestión, como luego veremos, va a permitir un mayor aseguramiento de cumplimientos legales que evidentemente al evitar errores humanos se van a poder cumplir dichos objetivos. Y la optimización de todas las áreas y procesos pues va a ser un elemento esencial. Claro, si pensamos en Machine Learning o pensamos en inteligencia artificial, al final lo que nos va a permitir no es solo todo lo que es la gestión en sí de ese documento, de esa información, sino que de forma integral vamos a poder visualizar, y Ignacio nos va a dar ejemplos de ello, cómo desde ese conocimiento se van a automatizar determinados procesos, por lo que esa parte de simplemente funcional, operativa, transaccional, nos va a permitir dar una evolución a procesos y tecnologías dentro de nuestra organización que nos van a poner en otro estadio completamente diferente, con lo cual va a acelerar las operaciones de negocio, va a habilitar una forma rápida de toma de decisiones eficaces y desde luego va a dar una nueva perspectiva en nuevas soluciones, en conocimiento del cliente y, como no puede ser de otra manera, en cumplimiento legal. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Y aquí quiero poner un poco el foco. ¿Qué es lo que está pasando con el legislador? El legislador está regulando tanto que no tiene capacidad de controlar absolutamente todo aquello que está regulando. Esa situación lo que está provocando es que vemos en materias tanto en ciberseguridad, como, o sea, en protección de datos, como en compliance, como en prevención de riesgos laborales, como en temas de medio ambiente, hay figuras en las que el legislador está delegando la capacidad de control, está, digamos que esa capacidad de supervisión que tiene arrogado el legislador para supervisar el cumplimiento de sus normas, las está delegando en las organizaciones. Por eso es muy importante tener claro que en la nueva tipo de regulación que se está dando, siempre va a haber una figura de control y de autogestión de ese conocimiento. Por eso el sistema que se ha establecido es vigílate, establece tus propios sistemas de control, como puede ser en temas de protección de datos, en temas de compliance, y si tú incumples con esos protocolos, con esos procesos internos, estableceremos unas sanciones totalmente disuasorias, no solo respecto de los culpables, sino sobre miembros del Consejo de Administración que tienen la obligación de implementar esas políticas de compliance, de privacidad, temas de prevención de riesgos. Y ese dato es muy importante. De hecho, se está unificando la legislación y como aquí en España sí que hay artículos específicos de la Ley de Sociedades de Capital que establece el riesgo que debe ser controlado por el Consejo de Administración en temas de ciberseguridad y en temas de protección de datos, esa obligación que ya está en algunos de los países se está regulando a nivel de directiva. Y esto tiene que ver con las siguientes experiencias que hemos tenido en esta materia relacionado con la gestión documental. Os quiero poner un caso muy breve en los que no solo he intervenido en la redacción del contrato, sino que también he intervenido en todo lo que es el diseño de la arquitectura de la solución, cuando se trata el tema de los permisos y los procesos y flujos de autorizaciones de pagos. En grandes multinacionales esto es una situación en la que desde la gestión documental se pueden establecer esos flujos facilitando de forma estructurada quienes tienen la capacidad para firmar cada una de las
cada una de las, bueno, de las facturas que cada uno de los proveedores puedan estar enviando, ¿no? Por tanto, en esa parte sí que os puedo asegurar que el establecimiento de una consultoría multidisciplinar a los efectos de determinar esos procesos es una garantía de que efectivamente se están respetando no solo las normas internas, sino el tema de apoderamientos, que puede ser un tema básico. Luego hemos tenido conflictos en temas de gestión documental con las plataformas de los grandes, empresas que tienen plataformas específicas para la gestión de proveedores. Están dando muchísimos problemas. Es muchísimo más interesante apostar por una gestión documental automatizada que tener una plataforma que trata de la misma manera a un proveedor de unos servicios centrales con otros que están dentro de los sistemas de operaciones. Ahí ha habido dos situaciones con un banco y con una empresa industrial. En el caso de la empresa industrial, el caso se llegó a judicializar como consecuencia de las contradicciones que tenía la propia plataforma y bueno, finalmente se llegó a un acuerdo, pero este elemento es muy importante porque yo creo que hay que poner mucho foco en que esas plataformas automatizan unos procesos que pueden ser problemáticos y sin embargo hay soluciones como la gestión documental automatizada con unos flujos que dan unos servicios mucho más versátiles y mucho más claros a los efectos de poder evitar riesgos y contradicciones que puede provocar esas plataformas. He tenido la oportunidad también de informar a través de un consejo estatal de colegios profesionales del reglamento DORA que recientemente se ha implementado sobre la resiliencia digital de la banca. En esto se requiere la interoperabilidad en situaciones críticas. Si no tenemos establecidos automatismos a los efectos de gestionar documentalmente toda esa información, probablemente no estaremos cumpliendo con el reglamento DORA. Y por último, quería poneros esta experiencia más próxima que vamos a tener en el despacho sobre la confidencialidad. Un elemento que sí que es clave y que no cabe duda que la gestión documental automatizada va a evitar es la fuga de información de las propias empresas. No tiene que ser solo temas de protección de datos, sino información que puede ser confidencial. Vamos a tener próximamente un pleito en el que en este caso vamos a tener que defender precisamente a la persona que está encausada, precisamente por hacer uso de esa información. No cabe duda que el automatismo en la gestión de documentos, tanto por ser repetitivos o ser, digamos, temas que puedan plantear cuestiones puramente de optimización de procesos y recursos y personas, sino por el tema de cómo se gestiona esa documentación confidencial, de la que no olvidemos hay responsabilidad por parte del Consejo de Administración y de los directivos que estén asociados a las áreas de la seguridad de la información, de tener implementado todas y cada una de las medidas que doten de seguridad para que no haya esa fuga de información. Si vemos en este caso que es real de la Audiencia Provincial de Ávila, este uso indebido este uso indebido de la información de una empresa por una ex trabajadora supone hasta 3 años de prisión con accesoria de inhabilitación. Estamos hablando de un tema muy serio en el que evidentemente todas estas soluciones que vamos a ver, pues una de las funciones o digamos, del valor añadido que puede tener es que reduce la superficie de riesgo al automatizar determinados procesos que tengan que ver con la gestión de documentos confidenciales y por tanto es un elemento que desde el punto de vista del derecho pues me gustaría poner de manifiesto como una de las ventajas de las soluciones que Ignacio nos va a presentar. Vale. O sea, ¿has acabado tu parte? Sí, ¿no? Sí. Ok.
pues bueno, a ver si comparto pantalla. Vale. ¿Veis mi pantalla? Sí. Vale, un segundo, la pongo en modo presentación. Vale, pues se me ha salido, ahí está. Bueno, pues buenos días a todos. Gracias por estar hoy aquí. Y bueno, yo como ya la verdad es que ha hecho una buena introducción Enrique y José sobre estos temas. Yo quería empezar, pues antes de contar un poco cómo nosotros desde NTT Data enfocamos este tipo de soluciones basadas en inteligencia artificial para lo que es el procesado de documentos y textos no estructurados. Quería pues plantear un poco los retos que nuestros clientes identifican, ¿no? Y que hemos de resolver con este tipo de herramientas, ¿no? Y para ello se me ha ido completamente. Un segundo. Quería usar una mención que hace Gartner, ¿no? Que básicamente dice que más del 80% de los datos empresariales son no estructurados, ¿no? Y que este mercado es bastante amplio. Obviamente, dentro de los datos no estructurados hay datos que están relacionados con el texto directamente, habrá otros que no tanto, ¿no? Pero una gran parte de este porcentaje van a ser datos que no son fácilmente explotables por los empleados o por las máquinas porque vienen en formatos no estructurados, ¿no? No estamos hablando de bases de datos estructuradas, sino pues, documentos, imágenes de documentos, textos, conversaciones, incluso audios que pueden ser transcritos, ¿no? O conversaciones que pueden ser transcritas a texto. Entonces, ¿qué implicaciones tiene todo este volumen de datos no estructurados? Bueno, pues tiene unas implicaciones para el día a día de nuestros empleados que puede ser, pues, también como menciona Gartner, que exista fricción en el día a día del empleado para encontrar la información. Esto es que pues sea un proceso tedioso, que sea difícil de encontrar la información y esto va a hacer que se genere esta fricción en el empleado y hemos de buscar una manera de solventarla, pues proveyéndole de capacidades digitales, ¿no? O de herramientas tecnológicas que ayuden a disminuir esa fricción. También estos datos no estructurados que se procesan en grandes volúmenes pueden implicar una experiencia de usuario en nuestros clientes frustrante y lenta, ¿no? Esto es cualquier proceso en el que bueno, vamos a hacer un onboarding de un cliente o el cliente va a solicitar crearse una cuenta o va a solicitar acceso, como veremos en el caso de Iberdrola, a una planta para poder hacer una serie de actividades y tiene que para ello proveer una serie de documentación que está siendo procesada de forma manual y por tanto eso implica unos tiempos de respuesta bajos que el cliente de hoy en día no está dispuesto a asumir porque lo que busca es esa instantaneidad a la hora de procesar y validar su petición o esos documentos, ¿no? Otro problema de negocio que podemos encontrar es que las empresas tienen un histórico importante, ¿no? De información que no es accesible realmente, ¿no? Que no está siendo explotada, que no está siendo aprovechada porque está en formatos que no son user-friendly o está directamente guardada en repositorios de datos sin una clasificación previa, sin unos metadatos que te ayuden a buscar la información, sin básicamente suficiente información para encontrar el contenido que estás buscando. Entonces, al final, nuestros empleados se tiran, gastan mucho tiempo buscando información y para ello están realizando tareas que realmente no añaden valor al negocio, ¿no? Otro problema que podemos tener es que al final el procesado manual, si estamos hablando de volumetrías grandes, ¿no? Es caro, ¿no? Al final no es suficientemente eficiente el tener que pues, montar una task force de 40 personas para poder procesar miles de documentos cuando una herramienta de este tipo pues, lo podría hacer en minutos, ¿no?
Pues en general cualquier tipo de comunicación entre los clientes y las empresas, ¿no? Ya sea vía chat, vía email o vía cualquier vía, ¿no? Pues al final va a requerir unos altos tipos de respuesta porque está procesando manualmente cada una de las solicitudes, ¿no? Aquí de lo que se trata es de intentar resolver o paliar el efecto de estos problemas en una organización. Entonces, ¿cómo nos hemos enfrentado a esto tradicionalmente? Pues como veis aquí en la izquierda, el enfoque tradicional hasta hace unos años era, bueno, yo tengo un conjunto de documentos en un proceso de negocio y lo que tengo es un equipo o un conjunto de personas, expertos, a veces expertos legales, expertos de cualquier tipo, ¿no? Procesando cada una de estas peticiones, ¿no? Pueden ser desde procesos más simples a procesos bastante más complejos, ¿no? Al final, el volumen que puedes procesar de información no estructurada y convertirla en información estructurada va a estar limitado por el número de personas que tengas haciendo esa tarea, ¿no? Además, con las implicaciones que mencionaba Enrique, ¿no? Al principio de su exposición, que es pues que al final tareas repetitivas pues conllevan un potencial error, ¿no? Por pérdida de foco en la tarea que se está haciendo, ineficiencias, etcétera, ¿no? Entonces, la industria ha ido evolucionando y ahora bueno, lo que se ha trabajado en estos últimos tiempos es un enfoque intermedio en el que vamos a tener una serie de soluciones que van a trabajar sobre todo con documentos más aplantillados, ¿no? Documentos aplantillados o un conjunto de plantillas finitas, es decir, yo sé qué tipo de documentos me van a llegar, sé cómo vienen esos documentos o cómo van a venir esas peticiones, ¿no? Incluso vía email sé que voy a tener un asunto que diga tal y lo he limitado a que me venga un contenido específico. Entonces yo con una serie de reglas básicas puedo extraer esa información de forma automática sin la necesidad de que lo haga una persona, un ser humano, ¿no? Es cierto que en cuanto se salía un poco de esa estructura, pues ya tenía que intervenir esa persona, ¿no? ese humano para terminar de hacer esa validación o hacerla por completo. Entonces nosotros lo que planteamos y lo que llevamos trabajando estos 2 últimos años es un enfoque en el que utilizamos inteligencia artificial de manera que lo que vamos a poder hacer es no limitarnos a esos documentos o esa información de texto estructurada, sino abrir el abanico a procesar cualquier tipo de documentos, ¿no? Obviamente esto requiere que la solución sea flexible y se adapte al caso de negocio de cada uno de nuestros clientes, pero nos va a dar esa flexibilidad para resolver total o parcialmente cualquier caso de uso relacionado con texto, por muy desestructurado que sea, ¿no? Además, el uso de estas técnicas de inteligencia artificial no se limita únicamente a la capacidad de procesado inteligente con NLP, sino que también te permite un escalado a nivel de infraestructura, es decir, lo que te permite es procesar grandísimos volúmenes de documentos o datos que antes no era posible, ¿no? Que antes pues eso estaba limitado, ¿no? Era un cuello de botella. A partir de ahora lo que te permite es ese escalado a la hora de procesar, a la hora de responder a una mayor demanda, ¿no? Adicionalmente, este tipo de soluciones te aportan un nivel de compliance superior, ¿no? En cualquier caso, siempre puede haber, aunque aquí no esté pintado, ¿no? En estos 3 procesos, siempre va a haber procesos de negocio en los que haya un equipo, ¿no? de expertos o de humanos haciendo revisiones, ¿no? Ya sea porque hay que revisar todas por temas legales, todos aquellos datos que vienen, aunque sean automáticamente extraídos, tienen que ser revisados, o por cualquier otra razón, ¿no? O porque el caso de uso es tan complejo que la idea no es automatizarlo al 100%, sino el concepto de staff augmentation, es decir, habilitar o mejorar las capacidades de los seres humanos a la hora de procesar información a través de la IA. Antes de entrar en la solución que os queríamos presentar hoy,
simplemente ponía aquí un detalle de qué es NLP, por si hay alguien que se ha incorporado ahora o alguien de la audiencia que no está muy familiarizado con el término. Y entonces llevamos hablando chino durante esta primera media hora, que es NLP al final es una rama de la inteligencia artificial, ¿vale? Que lo que va a hacer o lo que va a permitir es que las computadoras, los ordenadores, digamos, la informática entienda el lenguaje humano, ¿no? Para ello se va a apoyar en técnicas de deep learning, de machine learning, etcétera, ¿vale? Curiosamente lo mencionaba Fernando, creo que al empezar el tema de chat GPT, y yo usándolo este fin de semana, digo, bueno, voy a preguntarle al chat GPT, que al final es un modelo de lenguaje basado en GPT-3, pero es un agente virtual, cuáles son las principales, cuál considera él que son las principales ¿no? aplicaciones de NLP en el ámbito empresarial. Al final, bueno, la respuesta es, como veis ahí ese texto largo, yo lo he resumido un poco en esto y he añadido alguna, ¿no? ¿Para qué sirve el procesar el lenguaje natural? Bueno, pues puede servir para hacer traducciones automáticas de documentos, puede servir para hacer análisis de sentimiento en el texto, se usa fundamentalmente para extraer de forma automática información, entidades, conceptos, etcétera, de documentos. Puede generar texto, puede generar resúmenes de forma automática, puede generar listados de fax, puede generar respuestas automáticas ante texto no estructurado vía email. Aparte de comprenderlo, puede accionar o responder a una petición en concreto. También se usa, obviamente, para chatbots, como es el ejemplo de ChatGPT, y también sirve para corrección automática de texto. Entiendo que de alguna manera, de una manera u otra, os habéis estado usando NLP sin incluso ser conscientes de ellos al realizar cualquiera de estas tareas, ¿vale? Y ahora ya entrando un pelín más en detalle, antes de dar paso a Arantxa para que nos cuente un poco el caso de uso de Iberdrola, os voy a contar un poco la solución, lo que tenemos montado, ¿no? Al final nosotros hemos desarrollado una plataforma cognitiva que la idea es que sea capaz de procesar esos datos, esa información no estructurada y desbloquear el conocimiento, desbloquear esa información que no es del todo accesible por los empleados o porque hay una gran volumetría o porque está en unos formatos que no son del todo fáciles de explotar, y convertir esos datos no estructurados en información estructurada que se pueda utilizar y en insights que se puedan utilizar desde negocio, ¿no? Entonces, resumiéndolo mucho, vamos a partir de un origen de datos no estructurados, fundamentalmente de tipo texto o contexto, perdona, que pueden ser pues desde documentos PDF de tipo texto, documentos escaneados, ¿no? Fotos de documentos, la típica foto a un DNI, una conversación, un documento Word, documentos Excel, emails, ¿no? Todo este tipo, toda esta información, todos estos documentos al final contienen texto. Para eso, bueno, hemos desarrollado una plataforma que es capaz de procesar esta información y realizar una serie de tareas, ¿vale? En primer lugar, las tareas más tradicionales que que hacen este tipo de soluciones, y en concreto Dolphia, es clasificación y extracción de contenido. Esto es, Dolphia es capaz de, usando técnicas de aprendizaje automático, categorizar un documento, un texto. Por poner un ejemplo, pues si tienes un buzón de correos o incluso un buzón de incidencias, Dolphia puede aprender a clasificar esos correos electrónicos, esas incidencias o esos documentos, ¿no? Y decir, bueno, pues este email es realmente una reclamación de un cliente, este email es una queja de un cliente, este email es esto. Si tienen adjuntos, podría decir, bueno, en este email me vienen 7 adjuntos, uno es una nómina, otro es una nota simple, otro es un DNI y otro es una declaración de la renta, me lo invento. Pues Dolphia es capaz de categorizar o predecir la categoría a la que pertenecen esos documentos, ¿no? Esto se puede aplicar en infinidad de casos de uso. Después de esta clasificación, lo que normalmente vamos a tener es un pipeline de extracción. Es decir, podemos entrenar y configurar Dolphia para que sea capaz de extraer datos concretos y específicos de un documento, ¿no?
Muy sencillo, si un cliente nos manda un DNI para un proceso de onboarding, por ejemplo, pues Dolphy puede decir, vale, sí, efectivamente esto es un DNI, ya te lo he clasificado. Paso número 2, te voy a extraer los datos que necesita el negocio, ¿no? Pues en este caso podría ser el nombre y apellidos, la fecha de nacimiento, la nacionalidad, el lugar de nacimiento, la fecha de expiración del documento, etcétera, ¿vale? Ese es el caso más sencillo. Luego hay casos ¿no? bastante más avanzados y complejos. Además, en esta primera, digamos, cajita también podemos hacer validación de datos. Es decir, yo no solo soy capaz de extraer la información, sino que te valido si es correcta en base a unas reglas de negocio. Es decir, puedo automáticamente responderte y decirte, oye, este documento que me has pasado, este DNI, está caducado. Por lo tanto, no es válido para el proceso de negocio. O si lo que quieres es extraer unas cargas de una nota simple, pues lo que a lo mejor te va a decir es, oye, no he encontrado ninguna carga o he encontrado 4 cargas asociadas a este inmueble o en este documento. Además, bueno, tenemos otras capacidades que están relacionadas también con NLP, un poco más avanzadas, como pueden ser pues, la simplificación de textos, en realización de resúmenes, interpretación de conceptos complejos, búsquedas avanzadas sobre repositorios documentales o cualquier tipo de documento, ¿no? Pero esto lo voy a dejar para el final. Después de que os contemos el caso de uso de Iberdrola, que ahora daré paso a Arantxa, que sobre todo estamos aplicando esta primera caja que os comentaba, pero en realidad podríamos, en función de las necesidades, pues vamos a usar diferentes capacidades. Entonces, Arantxa, si quieres, sé que vamos un poco por delante de los tiempos, pero si quieres compartir tu pantalla. Muy bien. Bueno, aprovecho mientras Arantxa, perdón, mientras Arantxa conecta su portátil o su PC, para recordaros un tema. Lo primero, que por favor os pongáis todos nombres y apellidos, casi todo lo tenéis, para que os podamos asignar a las salas que habéis elegido en el registro. Ya las tenemos prácticamente preparadas, especialmente aquellos que tenéis un nombre que pone U y un número. Pero vamos, en general, nombre y apellidos nos vale. Y sobre todo, podéis aprovechar el chat para hacer preguntas, ¿vale? Te contáis aquí con los expertos, ahora con Arantxa, que nos va a contar su caso real, que este seguro que es el que más preguntas va a generar, porque siempre se pasa así. Y bueno, pues cuanto acabemos con los contenidos, lo que haremos es pasar a las 3 salas que va a haber, que es una sala de banca, una sala de industria que, digamos, aglutina pues todo el conjunto de sectores, y otra sala más específica de seguros. Os pasaremos automáticamente, no tenéis que hacer nada, y ahí se van a ver temas específicos sobre cada uno de esos sectores. Y sin más, una vez más, insistir en el privilegio de contar con Arantxa. Arantxa, tienes hasta las 11:20 si quieres, o sea, te puedes explayar para contar bien tu proyecto, que es lo que la gente realmente más va a valorar, sin duda alguna, y ver cómo un caso real permite que la inteligencia artificial haga una gestión documental con Dolphy y con las soluciones de Entity Data y Amazon Web Services, pues óptima. Gracias, Arantxa. Muchas gracias a vosotros. Sobre todo quería empezar agradeciéndoos la oportunidad que me habéis dado al invitarme a este evento para contar la experiencia de la implantación de Dolphy en Iberdrola. En primer lugar, a través de Siroco Inteligente, y luego mencionaremos otras iniciativas que han surgido después. Para explicar este camino que hemos recorrido hasta llegar hasta donde estamos hoy, que llevamos ya casi 2 años, un poquito más de 2 años trabajando con el equipo de Dolphy, pues vamos a hablar al principio de cuál fue el origen de la iniciativa, cómo surgió, cómo se planteó y cómo la materializamos a través de la firma de un acuerdo marco que hoy está vigente. Después también me gustaría comentar cómo ha evolucionado a lo largo de estos 2 años y, por último, hablaros un poco de lo que ha supuesto este caso de éxito, diría yo, sin duda, para Iberdrola
y cómo, como decía antes, se está extendiendo a otras iniciativas en Iberdrola. Pues como os decía, ¿cómo surgió esta iniciativa? Surgió cuando el negocio de generación nos planteó el reto de reducir el tiempo que dedicaban a validar la documentación en Siroco. Siroco es el sistema que utilizamos en Iberdrola, los distintos negocios, para controlar toda la documentación que en materia fundamentalmente de prevención de riesgos laborales deben aportar y mantener en vigor a lo largo de todos los trabajos que desarrollan para nosotros los contratistas, para cumplir con lo que se denomina el Plan de Coordinación de Actividades Empresariales. Tanto Enrique como Nacho ya han hecho muchas menciones a la importancia de mantener esta documentación, que en muchos casos es de carácter legal, en vigor, y cómo las organizaciones tienen la obligación de mantener esa documentación y validarla. En Siroco, a lo largo de un año, se validan alrededor de unos 800.000 documentos de muy distinta naturaleza, lo que suponía una parte importante de este reto, porque se gestionan documentos relacionados con la empresa, como pueden ser pues, el certificado de estar al corriente de pagos de la Seguridad Social o de la agencia tributaria, el seguro de responsabilidad civil, pero también se gestiona un montón de documentación relacionada con los trabajadores, y así tenemos pues, distintos certificados que acreditan las capacitaciones de los trabajadores para el trabajo que han de realizar, documentación de carácter personal como el DNI o muchísima más documentación, incluido el apto médico del que hablaremos ahora. Y también en Siroco se gestionan documentaciones relativas a vehículos y equipos como la ITV, el seguro del vehículo o certificados de homologación de los equipos. Como veis, pues la documentación que se maneja es variopinta. El reto estaba muy claro: teníamos que reducir el tiempo empleado en la validación de los documentos con el objetivo de reducir el coste y aumentar la eficiencia. Y además, este tiempo que reducíamos nos permitiría poder dedicar a las personas a otras tareas, con lo que nos daba un valor añadido además. ¿Qué hicimos? Lanzamos la prueba de concepto porque no conocíamos el estado del arte de la tecnología, empezamos a explorar y lanzamos una prueba de concepto con 5 proveedores diferentes y les planteamos un reto que tenía 2 escenarios muy distintos. Validar automáticamente documentos con técnicas de Machine Learning e inteligencia artificial. Para un caso en el que les proponíamos, en primer lugar, era el DNI, que es un tipo de documento muy estructurado y en el que existe un número muy limitado de formatos. Y por otro lado, el caso contrario, elegimos el apto médico, que es un tipo de documento totalmente desestructurado, que tiene mucha variabilidad de formatos porque cada mutua utiliza el suyo propio, y además la información en cada caso puede estar de formas muy distintas y en lugares totalmente diferentes. Tras la prueba de concepto, elegimos a Dolphin, la solución de Entity Data, como solución a utilizar, porque tenía muchísimas ventajas frente al resto de soluciones. Y además les propusimos firmar, tras esta prueba de concepto, un acuerdo marco que firmamos por 3 años y en el que fijamos la utilización de Dolphin como software as a service. En este contrato marco fijábamos 2 tipos de costes. Por un lado, CAPEX, en el que incluíamos los costes de desarrollo y entrenamiento de modelos, y por otro lado, el OPEX, que incluía los costes de operación de la plataforma Dolphin, el mantenimiento, la operación del producto, el entorno de producción y el coste por uso.
pagamos, definimos el coste por uso por cada uno de los documentos. ¿Qué objetivo teníamos en Iberdrola fundamentalmente cuando firmamos este acuerdo marco? Fijar los costes de desarrollo y entrenamiento de modelos y fijar el coste del uso de la plataforma. Para ello establecimos un modelo en el que había 5 categorías diferentes de tipos de documentos basados en la complejidad de los mismos, que se fijaba en función de la información que íbamos a extraer, el número de campos que a extraer, lo homogéneo, el carácter del documento, si era más homogéneo o menos homogéneo, el número de idiomas en los que podían estar los documentos y el número de páginas a procesar por cada documento. Esto nos permitió estimar el esfuerzo y el coste de todos los servicios de inteligencia artificial que íbamos a tener que utilizar en cada caso. Y además fijamos un mínimo de entrenamiento por año dentro del acuerdo marco, con lo cual tanto Iberdrola como Entity Data tenía claro el marco en el que nos movíamos. Y una vez fijado y firmado este acuerdo marco, comenzamos a utilizar Dolphin, la solución de Entity Data, que como ha dicho Ignacio, pues utilizamos para procesar automáticamente documentos tanto estructurados como no estructurados mediante la aplicación de técnicas de Machine Learning e inteligencia artificial. Estábamos en septiembre del 2020 y empezamos a entrenar los primeros modelos y a definir las reglas de validación con los distintos negocios. ¿Qué hicimos? Elegimos al principio 3 tipos de documentos que queríamos tener entrenados y puestos en producción en un corto periodo de tiempo, y así en diciembre de 2020 comenzamos a validar el DNI, bueno, no solo el DNI, sino todos los documentos que llamamos de identificación personal, que incluyen el DNI, el permiso de residencia, el TIE, etcétera. También el certificado de estar al corriente de pagos con la Seguridad Social y también el certificado de estar al corriente de pago con las diferentes agencias tributarias. En paralelo, empezamos a construir el interfaz entre Sirocco y el componente de integración de Dolphin, que está desarrollado para Iberdrola y que determina las piezas que en cada caso, cuando enviamos un tipo de documento a validar, se van a utilizar. Aunque Nacho nos ha explicado ya las piezas, pues no son fijas en el pipeline y dependiendo del tipo de documento se utilizan unas u otras. Finalmente Dolphin procesa el documento y devuelve a Sirocco el resultado de la validación, que puede ser OK, KO, o si no ha determinado con la suficiente seguridad que hay que validar o rechazar el documento, lo enviará a validación manual. Estos umbrales los hemos fijado en coordinación con los negocios y con el equipo de Dolphin. ¿Qué hacemos cuando entrenamos los modelos? Pues definimos el tipo de documento que vamos a entrenar y mandamos una muestra lo más amplia posible al equipo de Dolphin para que puedan desarrollar el algoritmo que mejor represente ese modelo y que puedan ajustarlo con la mejor precisión posible. ¿Qué técnicas ha utilizado el equipo de Dolphin? Pues ha utilizado, sobre todo, como decía antes Nacho, clasificación automática de los textos y los documentos, extracción de información y de datos, como nos ha explicado, por ejemplo, el del DNI se extraen el nombre, los apellidos, la población, etcétera. En los aptos médicos se extrae el nombre de la persona y si es apto o no apto, y así en cada tipo de documento se extrae un tipo de información diferente.
A lo largo del año 2021 y del año 2022 hemos seguido entrenando muchos nuevos modelos y así pues tenemos desde los que hemos mencionado antes, DNI, agencia, certificados de la corriente de pagos con la agencia tributaria o la seguridad social, la ITV de los vehículos, los actos médicos de los trabajadores, permisos de circulación, el informe de trabajadores de alta en la seguridad social, el recibo de seguro de responsabilidad civil o de autónomos y algunos más. Y en estos momentos se está utilizando esta validación automática en muchos negocios dentro de Iberdrola, desde generación nuclear, generación térmica e hidráulica, pasando por distribución, clientes y algunos negocios de la corporación. Es muy importante destacar la ayuda que nos ha proporcionado el equipo de Dolphia para seguir perfeccionando los porcentajes de automatización. A lo largo de este tiempo, sobre todo en los inicios, era muy importante para nosotros la confianza de los negocios en el reconocimiento de Dolphia, en que la validación de los documentos se estaba realizando correctamente. Y así hemos trabajado en colaboración con el equipo de Entity Data para mejorar los porcentajes, llegando en algunos casos incluso al 95-97% de automatización, lo cual supone para Iberdrola un aumento en la eficiencia y una reducción de costes muy importante. Además, hemos ido también evolucionando a lo largo de este tiempo en el uso que hacemos de Dolphia. Y así, aunque a los inicios enviábamos sobre todo información a Dolphia registrada en Sirocco, y como por ejemplo pues el nombre del trabajador, las fechas de validación o de cuando caducaban los documentos. Y esta información en Dolphia se validaba contra lo que extraía de los documentos y luego simplemente nos mandaban el OK o el KO a Sirocco. A lo largo de los últimos tiempos hemos empezado a confiar cada vez más en la información que extrae Dolphia y así en estos momentos incluso completamos información en Sirocco con toda la información que Dolphia es capaz de extraer de los documentos que, como ya habéis visto, son muy variados y de muy distinta naturaleza. Como decía antes, el aumento de la eficiencia ha ido mejorando a medida que vamos validando nuevos tipos de documentos. Todos los meses tenemos un comité mensual en el que acordamos con los negocios qué nuevos modelos vamos a entrenar y qué reglas de validación vamos a aplicar, que en algunos casos son diferentes dependiendo del negocio que valide la documentación. ¿Qué criterio elegimos sobre todo para elegir estos modelos? Pues aquellos que tienen mayor volumen, que son introducidos en mayor número a lo largo del año, y aquellos que van a usar más áreas de negocio, porque queremos maximizar el beneficio obtenido de utilizar Dolphia. Y como conclusión, queríamos hablar de lo enriquecedora que ha sido esta experiencia, cómo nos permitió comenzar de cero. No conocíamos nada de lo que la inteligencia artificial y el mundo del Machine Learning nos podía ofrecer. Como de la mano de Entity Data nos hemos sumergido en el mundo de la inteligencia artificial, cómo hemos construido las piezas necesarias para, desde Sirocco, mediante un web service, enviar los documentos a Dolphia, a
la componente de integración de Dolphy, cómo ese componente de integración detecta qué negocio es el que utiliza en ese momento Sirocco para luego poder cobrar, o sea, para poder facturar a cada negocio el uso de la plataforma, como después en cada caso, dependiendo del tipo de documento y el negocio, se utilizan unas piezas y otras, cómo se valida, se extrae la información necesaria en cada caso, cómo se valida la regla de negocio asociada y finalmente se devuelve a Sirocco el resultado de esa validación junto con el documento y las información de los campos que se hayan definido en cada caso. Esto ha permitido aumentar la eficiencia para los negocios, como decíamos, y en menos de 3 segundos se validan automáticamente los documentos en el escenario de Sirocco, donde las peticiones son asíncronas. Una de las características a destacar de Dolphy es la escalabilidad, como ya han mencionado antes, y la flexibilidad que nos ofrece, permitiéndonos utilizar tanto el sistema haciendo peticiones síncronas o asíncronas, como nos permite cuando hay puntas escalar la solución para dar para dar servicio a los distintos sistemas que la utilizan. Y como ahora hablaremos en otros casos dentro de Iberdrola, se necesita utilizar el caso asíncrono y muchísimas peticiones a la vez, y Dolphy es capaz de escalar y ser flexible para ofrecernos todas estas soluciones. Nos gustaría hablar un poco solo del debate que está en este momento en la sociedad acerca de la utilización de la inteligencia artificial, porque estamos viendo que su uso se extiende cada vez a casos más complejos. El caso de Sirocco inteligente puede ser un caso sencillo, pero el uso de la inteligencia artificial se está extendiendo cada vez a casos más complejos y muchas personas están en el mundo programando algoritmos cada vez más sofisticados que mejoran la capacidad que tiene la inteligencia artificial para elaborar respuestas a partir de la información que recibe. En Iberdrola es importante para nosotros evitar sesgos en los entrenamientos, porque se quiere evitar sesgos de carácter racial, de carácter económico, político, puesto que la forma en que ajustemos estos logaritmos tendrá efectos directos en el proceso que los utiliza y, por tanto, también en la sociedad. Como veis aquí también hemos querido reflejar el número de documentos que estamos validando automáticamente en estos momentos a través de Dolphy, que ascienden aproximadamente a 300.000 documentos en estos 2 años que se han ido validando utilizando Dolphy. A medida que vamos entrenando nuevos documentos y que nuevas aplicaciones van utilizando Dolphy, va creciendo la media anual de documentos que se validan mensualmente, perdón, la media mensual. Aproximadamente estamos ahora en unos 26.500 documentos mensuales y el grado de automatización, pues de todos los tipos de documentos en global ronda el 87%, aunque como ya he mencionado anteriormente, en algunos casos llega hasta el 97%. ¿Qué ha pasado con el uso de Dolphy en Iberdrola? Como os decía antes, creemos que es un caso realmente de éxito. En Sirocco, que es donde implantamos por primera vez
Su uso es ampliamente aplaudido por los diferentes negocios porque les supone una ayuda fundamental para la validación automática de la documentación y para reducir el tiempo que dedican a esta validación de documentos. Pero además es que Sirocco tenía inteligente, o bueno, el uso de Dolfia en Iberdrola tenía carácter, vocación universal, y así se ha extendido a otros negocios. Por ejemplo, empezamos utilizándolo también en Iberdrola Distribución. No sé si Nacho luego va a contar esta experiencia también, donde la web del cliente se utiliza para validar el DNI de los nuevos clientes cuando solicitan el alta en esta web, o también para acreditar la identidad de titular cuando una de estas personas necesita utilizar funcionalidades ampliadas de esta aplicación. Además, se extendió también su uso para la validación de los certificados de instalaciones eléctricas que aportan las empresas comercializadoras, y en el 2023 seguimos con el entrenamiento de nuevos modelos de documentos en Sirocco, y además se va a extender la utilización a la corporación para validar algunos de los documentos de carácter administrativo que todas las empresas contratistas que trabajan para Iberdrola tienen que aportar, y que no solo los que entran a través de Sirocco, sino las que utilizan todas las empresas que trabajan para Iberdrola, y se validará automáticamente con Dolfia documentación del tipo estar al corriente de pagos con las agencias tributarias, que ya se automatizaba también en Sirocco, de estar al corriente de pago con la Seguridad Social, o por ejemplo la declaración responsable, de estar al corriente de pago de los salarios de los trabajadores. Siguen surgiendo todos los días un montón de iniciativas que definirán la utilización de Dolfia en Iberdrola en el futuro. Como digo, se está extendiendo su uso a diferentes escenarios de utilización. Muchas gracias por vuestra atención, y si queréis hacer cualquier tipo de pregunta. Sí, bueno, buenos días de nuevo, Arantxa. Sí que tenemos algunas preguntas por parte de la audiencia. La primera, que es una pregunta muy básica, es ¿en qué se diferencia un OCR tradicional, que básicamente escanea un documento y saca la información, de un entorno de inteligencia artificial como el que estés utilizando? Bueno, pues no sé si Nacho va a contestar mejor esta pregunta que yo, por Pues, si digo algo que no es... Como quieras, si quieres respondo yo. ¿No? Sí, Sí. cuéntanos, Nacho, por favor. Bueno, al final, un OCR, de hecho, no lo he mencionado, ¿no? Pero nosotros dentro de esta plataforma que es Dolfia basada en inteligencia artificial, hay un componente que es el OCR. De hecho, nosotros estamos usando el OCR de Amazon, que es Amazon TextTrack. También por eso está un poco esto aquí, Amazon en parte, ¿no? Y es un componente que básicamente lo que hace es, partiendo de una imagen, transcribir esa imagen a texto, es decir, extraer aquellas cajas de texto que aparecen en una imagen, un documento escaneado o un PDF, pero de formato imagen, y lo convierte en texto. Tiene varias modalidades. La más básica es lo convierto en texto plano, que es la que nosotros solemos usar, y a partir de ahí es donde entran aquellos algoritmos y modelos que lo que van a requerir es de una configuración, un entrenamiento para poder dar sentido a ese texto. Es decir, el OCR y cualquier OCR del mercado, lo que te va a sacar es un texto plano, pero eso no quiere decir que esté entendiendo el lenguaje. Eso lo que quiere decir es que ha sabido interpretar con esas capacidades de visión que hay un texto y que en ese texto pone X, ¿no? Entonces luego, en función de la necesidad también de negocio, pues
entra en esos modelos de inteligencia artificial o esas capacidades de NLP para poder dar sentido e interpretar esos conceptos, esos textos que aparecen, ¿no? Eso es. Entonces, de hecho, habrá casos de uso y un poco también por comentar parte del caso de uso de Iberdrola, en el que bueno, pues estamos procesando, por ejemplo, DNIs. Bueno, la necesidad que tiene Iberdrola, e incluso dentro de Iberdrola, empezamos sacando unos campos del DNI, pero cuando entró este otro equipo dentro de Iberdrola, que lo que quería usar el DNI es para otro proceso de negocio en el que validaban otro tipo de información del DNI, nos pedía, oye, es que yo además necesito estos otros campos, ¿no? Con esto que quiero decir que incluso con el mismo documento, Sí. lo que requiere el cliente extraer de ese mismo documento puede ser diferente. Eso De es, manera incluso que, dentro de Siroco, en algunos casos, dependiendo del negocio y de la aplicación, necesitamos extraer una información u otra. correcto. Entonces, eso me da pie para poner en valor y hacer una reflexión, y es, si habéis estado un poco pendientes de lo que comentaba Arantxa, al final os habréis dado cuenta de que Dolphin no es una caja negra que la instalas y ya funciona y es fija, sino que No. depende de esa interacción con el cliente, ¿no? En este caso entre Iberdrola y NTT Data, los expertos de uno y otro lado, para definir cómo tiene que estar entrenado el modelo, cómo tiene que estar configurado para que cumpla las expectativas o los requerimientos de negocio. Es muy difícil encontrar algo en el mercado que cumpla con todos los requisitos de negocio, incluso dentro de la misma compañía, como estamos viendo, ¿no? Porque los procesos de negocio varían, aunque sea por un campo, por la forma en la que se extrae ese campo, por la lógica que se aplica después, por una serie de matices, se va a necesitar esa personalización de esos modelos de NLP. Sí, ahí, sí. Nacho, perdona que te interrumpa, es muy interesante lo que está diciendo, porque incluso dentro del mismo tipo de documento, dependiendo del negocio, pues por ejemplo, se debe validar un certificado cada 3 meses, cada año, dependiendo de las necesidades o campos diferentes de información. Y ahí hemos de agradecer muy mucho, que quería mencionarlo y lo había olvidado, el buen trabajo del equipo de Dolphin, que nos ha hecho muy fácil a lo largo de este tiempo trabajar con ellos, entender, ir aprendiendo en cómo teníamos que implementar los diferentes modelos. Y muy importante también el soporte a lo largo de este tiempo para reentrenar, mejorar, porque los modelos están vivos. Tú lo entrenas con una muestra, nosotros empleamos siempre la muestra más amplia posible, pero los modelos cambian y además muchas veces nos encontramos con casos que a lo mejor no habían sido contemplados, perdón, y el equipo de NTT Data siempre ha sido muy flexible y muy rápido en incluir ese nuevo caso para darnos el soporte necesario. Aquí quería hacerte una cuestión, Arantxa, de cara a futuro. Ujú. ¿Cómo ves la apuesta por inteligencia artificial en gestión documental y en este tipo de tareas en vuestra compañía? ¿Ves que después de haber hecho este primer proyecto va a ser algo que vais a potenciar? Sí, sí, definitivamente. ¿Cómo ves a futuro el papel de la inteligencia artificial en este entorno? Pues yo lo veo definitivamente en crecimiento. Creo que estamos empezando realmente y su uso se hace cada vez más necesario por todo lo que había comentado también Enrique, por la cantidad de documentación y papeles legales que hay que validar dentro de las organizaciones. Además, a medida que lo vas utilizando, vas vislumbrando nuevos escenarios de utilización. Os decíamos que nosotros hemos ido evolucionando y lo llamamos la siguiente generación de Siroco inteligente, pero llegará un momento en el que directamente pensamos en que los contratistas incluyan la documentación y sea Dolphin quien se encargue de clasificarla, extraer toda la información y sin contar casi con el sistema de origen, de extraer todo lo necesario y depositar cada documento donde corresponda.
Ya, claro. y validarlo. Y ya para terminar este bloque, quería preguntar también de dónde nace, digamos, la iniciativa de este proyecto, ¿no? De meterse de pleno en la gestión documental con inteligencia artificial. ¿Es algo que procede de los departamentos ejecutivos o procede más de la alta dirección, del comité de dirección, que desea dar los primeros pasos o dar pasos adelante en torno a la inteligencia artificial dentro de Iberdrola? Pues mira, yo creo que la primera implantación surgió un poco más del negocio ejecutivo, que tenía un reto dado el momento del mercado en el que se encontraban, necesitaban reducir costes y pensaron que este era un caso claramente en el que podían hacerlo. Pero con el tiempo, te estoy hablando que estábamos en el 2019, final de 2019, cuando empezamos a hablar de esto y todavía no era muy usual el uso de técnicas de inteligencia artificial y machine learning para la validación de la documentación en las organizaciones, al menos en las organizaciones grandes que yo conozco. Y a lo largo de este tiempo y con el viaje que hemos ido realizando, yo creo que ahora es claramente una commodity. Está claro que todo el mundo sabe que tiene que utilizar la inteligencia artificial y machine learning para mejorar sus procesos de negocio, y en Iberdrola ahora sí que yo creo que cada vez surgen más iniciativas y se ve como algo más estratégico. Perfecto. Te decía que era la última, pero siguen llegando preguntas. ¿Se ha necesitado en Siroco alguna adaptación especial para Dolphy o algún caso específico con una complejidad más alta? No sé exactamente a qué se refiere con esta pregunta. Quizá va en la línea de casos de uso un pelín diferentes que se han salido un poco de la norma, ¿no? Que al principio yo recuerdo, por ejemplo, el de anonimización, ¿no? Que no era una capacidad que Por ejemplo. tuviésemos en Dolphy. Y bueno, nos pedisteis que un documento que contenía pues, determinados datos Sí. de diferentes personas, ¿no? Sí, el informe de trabajadores de alta, en realidad nosotros no podemos tener, bueno, nosotros ni nadie puede tener información de trabajadores que no están trabajando para Iberdrola. En algunos casos las empresas envían este informe con trabajadores que trabajan para Iberdrola y otros que no. Y lo que le pedimos a Dolfia es, nosotros enviamos la información de los trabajadores que están trabajando en Iberdrola y el documento, y Dolfia nos envía de vuelta ese documento con los trabajadores que no están trabajando en Iberdrola tachados. Eso, por ejemplo, es un caso más avanzado, como decías, y Claro. de gran utilidad, porque además son documentos, en algunos casos, de muchas hojas que hacían muy compleja la validación de esta documentación para los responsables en Iberdrola, porque a lo mejor tenías que buscar a 20 personas en un listado de 50 hojas o más. O Sí, 100. aquí un poco yo creo que lo que está preguntando es la adaptabilidad de Dolphy y la capacidad de customización a casos reales, como pasa pues, con los CRPs, los CRMs, que al final muchas veces hay que hacer incluso programación para ajustarse a lo que nos decía aquí nuestra compañera, situaciones de complejidad que quizás no están contemplados originalmente en Dolphy. Pues mira, nosotros en ese caso lo que hicimos es, yo sí que recomiendo a la gente que piense antes de desarrollar ese componente de integración de ese web service que en nuestro caso desarrollamos con Dolphia. Nosotros lo hicimos de manera que cuando entrenamos un nuevo modelo, un nuevo tipo de documento, no tenemos que desarrollar nada, porque lo que hacemos es, tenemos un desarrollo que permite customizar, parametrizar qué datos de nuestra aplicación se van a enviar ese componente de integración y qué datos nos va a devolver Dolphin. Con lo cual, por un lado, tienes que tener tu solución flexible y luego, por otro lado, el componente de integración que Dolphin ha desarrollado para Iberdrola
ha evolucionado también. Nacho lo puede explicar, pero al principio nació como para ser utilizado solo por Sirocco, pero a medida que otros negocios han ido también entrando, pues también se ha hecho cada vez más flexible para poder dar cabida sin tener que estar haciendo muchas adaptaciones a todas las necesidades que desde Iberdrola le puedan llegar. Y luego ya ese componente de integración de Dolphin es el que sabe en cada caso qué piezas de vuestro pipeline de piezas que antes habéis explicado hay que utilizar en cada momento. Perfecto. Ya creo que sí que es la última de este bloque y es una pregunta muy divertida y quizás a lo mejor es para Ignacio, aunque tú también puedes contestar. La pregunta es cómo valida Dolphin los documentos en cuanto a la lectura de los logos, las plantillas, los formatos, si puede encontrar, por ejemplo, diferentes tipografías. ¿Vale? Totalmente. Pregunta, ¿podría validar incluso la manipulación de un documento porque el dato que requiere está colocado en una ubicación distinta, ligeramente diferente, o tiene una tipografía diferente, o la separación entre las líneas es distinta? ¿Podría de alguna forma hacer de perro guardián ahí en el documento para evitar manipulaciones? Sí, la respuesta es sí, pero bueno, ahora Nacho lo explicará con más detalle, pero por ejemplo en nuestro caso tenemos muchos tipos de documentación diferente, pero por ejemplo los seguros de los vehículos es uno de los que más variabilidad de formatos tiene, con un montón de sellos, muy difícil ha sido, claro, dependiendo del tipo de documento, ¿no? Pues la automatización es más fácil o más compleja. El apto médico que decía al inicio de la presentación hablando de uno de los casos de la prueba de concepto. El apto médico es totalmente variable y si por otro lado tú lo que quieres es saber si alguien ha manipulado a partir de una determinada plantilla, pues todo depende de fijar bien las reglas de validación, los umbrales que determinas, que eso lo hemos hablado mucho con el equipo de Dolphin para cada uno de los datos. Cuál es el umbral que determinas que es óptimo o no óptimo, y por otro lado que el entrenamiento sea con el mayor número de documentos posibles para cubrir todo el espectro. Perfecto, pues si queréis vamos a terminar este bloque aquí para que porque habíamos ganado tiempo, pero ahora con las preguntas, lo cual me alegra mucho, eso quiere decir que este tema interesa. Pues vamos 5 minutos de retraso, a ver si Ignacio nos puede contar brevemente el siguiente tramo y posteriormente ya haremos las conclusiones, más preguntas y pasaremos a las salas. Por favor, Nacho, y un fuerte aplauso virtual para Arantxa, aunque no te vayas todavía porque seguro que al final va a haber preguntas para ti. Muchas gracias, Nada, Arantxa. muchísimas gracias a vosotros por la oportunidad y sobre todo por el trabajo de estos 2 años y pico. Muchas gracias. Muy bien, pues Ignacio, el micro es tuyo. Pues oye, un placer. Creo que si pudiese, contrataría a Arantxa para este tipo de eventos. Bueno, simplemente quería hacer un matiz o por lo menos comentar algo que creo que no he incidido mucho anteriormente y también va un poco en línea de cosas que comentaba Arantxa, y es un poco la solución. Como decía Arantxa, se ha diseñado para dar cabida a diferentes procesos de negocio, ¿vale? Con diferentes requerimientos. Pues, por ejemplo, la solución está pensada para que pueda procesar documentos en tiempo real o en batch, ¿no? Además, y también lo comentaba José de AWS al principio, claro, está basada en la nube, es decir, es una solución cloud, que creo que no lo habíamos comentado hasta el momento, basada en una arquitectura de microservicios en este caso sobre Amazon, ¿no? Donde además usamos algún componente como es el OCR para procesar estos datos, ¿vale? Era dar esa pincelada que creo que por si acaso no había quedado claro. Y ahora lo que me gustaría contar es qué otros casos de uso prácticos, ¿no? O qué otras funcionalidades tenemos disponibles en Dolphin, más allá de las que ha comentado Arantxa, y que luego
Si tengo tiempo os haré alguna demo para que veáis un poco algún caso de uso que usamos en Iberdrola y otros diferentes que todavía no estamos usando, ¿no? Para ellos. Y eran estas 3 cajas de abajo que mencioné rápidamente antes de dar paso a Arantxa, que básicamente son capacidades más relacionadas con NLU, NLG, Natural Language Understanding, Natural Language Generation, etc., ¿no? Esta primera, que lo llamamos simplificación del lenguaje, al final en Dolphia tú puedes llegar a pasarle un documento y que te haga un resumen de dicho documento. Es más, que te haga un resumen basado en una serie de topics, de temas que tú le pidas más concretamente que te resuma ese documento, ¿no? Podemos hablar de pues, manuales de usuario o un informe, un paper que se ha publicado en algún lado. Pues lo que quieres tener es de forma rápida un resumen de 6, 10, 20 líneas y como decía, puedes incluso decirle, oye, pues centra el resumen, aunque sea un paper de una publicación o una patente, por ejemplo, pues céntralo en temas de medioambientales. Entonces el Dolphy es capaz de hacer un resumen hablando sobre ese tema en concreto, pero en referencia al documento, ¿no? Ignacio, perdona, si puedes maximizar la pantalla para que podamos ver mejor la letra. Sí. ¿Ahora? Ahora mucho mejor, gracias. Vale. Además, bueno, podemos generar, por ejemplo, listas de frequent asked questions, de FAQs, automáticamente de documentos. Respecto a la parte de interpretación y aprendimiento, ¿no? Dolphy es capaz de comprender conceptos complejos, ¿no? Aquí ya no estamos hablando de casos de uso en el que tenemos que decir, oye, te paso este documento, sácame este campo y este campo que están en no sé dónde, sino que nos ayuda a desambiguar conceptos, a encontrar entidades, a encontrar relaciones entre entidades, ¿no? Aquí es donde entran en juego pues, conceptos como gramáticas, como ontologías, todo este tipo de técnicas que nos van a permitir resolver el problema de negocio más complejo de un dominio concreto. Es decir, como bien sabrá, ¿no? Por ejemplo, Enrique, ¿no? Que hablaba antes, el lenguaje legal no tiene nada que ver con el lenguaje que te puedas encontrar en una empresa que se dedique a pues consumer goods o utilities o lo que sea, ¿no? O el lenguaje bancario pues no tiene nada que ver con el lenguaje de seguros. Es decir, va a haber conceptos que signifiquen o que tengan implicaciones diferentes en uno y otro sector. De manera que Dolphy es configurable para que se adapte a ese lenguaje específico de dominio. Y finalmente, también puede permitir Dolphy sirve o se usa en algún caso como un motor cognitivo de búsqueda avanzada. Esto es, tú puedes, Dolphy puede indexarse X cientos de documentos y tú puedes hacerle preguntas a Dolphia y que Dolphia busque la información relevante o los documentos relevantes a esa información que tú estás buscando, ¿no? Y no se queda ahí, sino que además puede darte una respuesta si la encuentra y puede incluso hacerte, como decía, combinarlo con la capacidad de resúmenes de texto y decirte, oye, mira, he encontrado este tema que estás buscando en estos 3 documentos, la respuesta que yo creo que es la acertada, si es una pregunta lo que me estás haciendo, es esta, y este es el documento donde lo has encontrado y aquí te paso un resumen, ¿vale? Entonces, lo que quería hacer era aprovechar estos minutos para haceros unas demos súper rápidas de estos temas, aunque luego, si tenéis más dudas, no voy a entrar en gran detalle en las demos, si tenéis más dudas o queréis verlo, las veremos más en detalle en las salas a continuación. Voy a salir un segundo de aquí. Entonces, el primero que os voy a comentar es el del postprocesado y mejora de la salida de un OCR. Hemos trabajado bueno, pues un caso de uso en el que lo que estamos haciendo es procesar certificados de nacimiento. Vale, voy a usar el de un compañero nuestro de NTT Data que me lo ha cedido voluntariamente. Y aquí, bueno, lo que veis es que es un documento pues como el que tendréis todos, ¿no? De certificados de nacimiento, escrito a mano, con diferentes tipos de letra, con bueno, documentos cuanto más antiguo sea, probablemente va a ser aún más ilegible. Entonces aquí nosotros, el primer comentario es, bueno, tratándose de documentos manuscritos, el compromiso de accuracy no es que no exista, pero no nos podemos comprometer a un accuracy muy elevado porque va a depender de cómo esté redactado, de cómo esté escrito. Si ya es complejo para un humano o si fuese completamente ilegible por un humano, también lo va a ser para una máquina. Aquí magia no hay, pero sí que es cierto que se pueden hacer cosas, ¿no? Aquí nosotros lo hemos pasado en primera instancia al OCR de Amazon
y nos va a devolver una salida. Sobre esa salida nosotros aplicamos una serie de algoritmos que van a intentar corregir la salida en caso de que se haya confundido. Es posible que se confunda porque al final está interpretando caracteres y la forma en la que cada persona escribe es completamente diferente, ¿no? Entonces, además, la idea es que nosotros proveamos de un código de colores, en este caso tipo semáforo, con unos accuracies para ayudar a la gente que va a validar esa automatización. En casos de manuscrito, difícilmente podemos pensar en que una solución te va a automatizar el 100% del proceso, ¿no? Entonces aquí el Dolphy lo que está haciendo es decirte, bueno, yo con un 73% de accuracy, y el color obviamente de severidad es configurable, te digo que el nombre del inscrito es Francisco Javier. ¿Vale? Aquí lo mismo, pues Zaragoza parece que lo tiene más claro con un 93%, y veremos que luego hay otros que ya aparecen con una accuracy muy bajo, por ejemplo en el mes de nacimiento. Si vamos a ver el mes de nacimiento, pues claro, aquí probablemente la salida del OCR no sea abril, ¿vale? Porque de hecho el OCR lo que te va a sacar es esto, que podría ser una mayúscula, podría ser una H, esto se une a la letra de abajo, aquí esta Y también aparece abajo, por lo tanto podría ser algo parecido a una L, ¿vale? Como veis, nosotros aquí lo que hemos hecho es inferir por una serie de algoritmos de cálculo de frecuencias y de distancias cuál es el resultado óptimo y cuál es el resultado correcto de esto, ¿vale? Es cierto que a veces puede ni siquiera ser acertado. En este caso sí que lo hemos corregido de forma adecuada, ¿vale? Este es un caso en el que nosotros aportamos ese valor a posteriori a un OCR, ¿no? Al OCR de mercado que queráis, ¿no? Otro sería pues, el de búsqueda avanzada, ¿no? Y búsqueda semántica, que, a ver, espera, que tengo aquí la barra de... aquí, vale. Donde tenemos diferentes casos de uso, ¿vale? En este, primero, es un caso que hicimos para la Comisión Europea y lo que hicimos fue indexar documentos que hablaban de salud en general, ¿vale? De diferentes tipos, ¿no? Bastantes documentos. Entonces lo que nos pedían era, oye, ¿podemos tener una especie de mini Google para este tipo de documentos concretos que hablan de diferentes temas o de un tema en concreto, a que tú le puedas hacer preguntas en lenguaje natural y que sea capaz de entenderlas y responderte? Y entonces montamos esto, aquí hacer el disclaimer de que esto es un entorno de demo, ¿no? El frontal que tenemos es diferente, ¿no? Para cuando lo tenemos en producción en algún cliente, pero bueno, sirve para hacer la demo. Entonces, yo aquí le he preguntado, por ejemplo, que cuántas personas han muerto estando en lista de espera ante un trasplante, esperando un trasplante de órganos. Entonces, Dolphy lo que va a hacer, lo primero que va a hacer buscarte aquellos documentos, ¿no? Que considera que son relevantes para esta búsqueda y te presenta el link por aquí, ¿no? Aquí hay otros documentos más, ¿no? Que te ha ido encontrando con menor porcentaje de relevancia. Pero selecciona estos dos porque son dos en los que ha encontrado una respuesta concreta, ¿vale? Y en este, primero, te dice que la respuesta a tu pregunta directamente es que más de 400 personas han muerto o mueren cada año esperando un órgano, ¿no? Además, si pinchas aquí, lo que va a hacer es sacarte un resumen del documento, ¿vale? Es que no sé cómo quitar la barra esta de herramientas ahora. Vale, si vuelvo a la pantalla anterior, aquí está el documento, como veis, ¿vale? Este tiene, pues, en concreto 37 páginas que hablan, pues, de este tema, ¿no? De órganos y trasplantes y estrategias para mejorar la donación de órganos, y es donde ha encontrado esta respuesta que me está dando directamente, ¿no? Además te saca un snippet, un cacho del texto donde ha encontrado dicha respuesta. Además te dice, oye, también he encontrado este otro documento que es diferente, en el que dice que 4.000 personas han muerto esperando en la lista de espera, ¿no? Para un trasplante de órganos, ¿no? Aquí tienes capacidad, ¿no? Para decirle cuántas respuestas quieres que te dé y cuántos documentos quieres que te encuentre, ¿no? Pues a lo mejor quieres solo el más relevante, entonces puedes bajar esto y que solo te encuentre el más relevante, ¿no? Otro caso de uso que tenemos
Este está hecho para una empresa farmacéutica y en este caso lo que nos pedían es que si éramos capaces de indexar documentos, papers de investigación y sobre cualquier tipo de fármaco, ¿no? O publicaciones que se realizan sobre estudios que se hacen en base a un fármaco, ¿no? Entonces, querían un poco algo parecido en el que nosotros les ayudásemos a encontrar determinada información clave para su día a día. ¿Vale? Esto es uno de los casos de uso que mencionaba al principio, staff augmentation, es decir, cómo puedo ayudar a mejorar en la labor de este experto, al que es imposible reemplazar, y no es el objetivo, sino todo lo contrario, es ayudarle a reducir sus tiempos de respuesta, a reducir los tiempos de espera, a que no tenga que abrir 200 documentos de PDF de diferentes papers para encontrar lo que está buscando, sino que sea prácticamente instantáneo. Entonces, aquí la pregunta que le hago en este caso es que si el índice de masa corporal tiene influencia en la eficacia de este fármaco, que es el dupilumab, ¿no? Entonces, de nuevo, aquí lo que va a hacer es pues buscarme los documentos o los papers, las publicaciones en las que aparece o el modelo piensa que es relevante y me va a dar una respuesta. Y me dice, sí, en un clinical trial de este fármaco se detectaron que había unos efectos terapéuticos en función del índice de masa corporal, ¿vale? Y de hecho, no es, como veis, no es una respuesta generada, es texto generado en base al contenido, no está cogiendo una frase, está basado en el contenido, pero no está cogiendo una frase textual del documento y la está dando como respuesta, sino que está generándote te está contestando una respuesta, ¿no? Hay otras más directas, como preguntarle pues, por un porcentaje concreto de algo, un número en concreto que aparece en una tabla dentro de un documento, también es capaz de encontrarlo, ¿no? Y finalmente, que no creo que vaya muy bien de tiempo, este otro caso de uso que tenía aquí, ¿no? De desambiguación de conceptos, aunque entraremos más en detalle en una de las sesiones que tenemos a continuación, es uno en el que lo que estamos haciendo es extracción de poderes sobre una escritura de apoderamiento, ¿vale? Esto, de nuevo, no voy a entrar mucho en detalle porque lo veréis a continuación, pero lo que quería reflejar es que lo que somos capaces es de encontrar en cualquier documento, en este caso una escritura que tiene pues unas cuantas páginas, encontrar entidades, ¿vale? Pero ser capaz de desambiguar esas entidades, porque nombres en esta escritura pues van a aparecer todos estos que veis aquí, pero la clave es que el modelo tiene que ser capaz de saber quién es el representante legal, quién es el apoderado, quién es el notario, qué DNI tiene, cuál es la compañía sobre la que se ha escrito se ha generado esta escritura, qué tipo de poderes tiene, qué facultades, qué acciones puede realizar, etcétera, ¿no? Pues como veis aquí, y solo por poner la primera, pues el modelo encuentra que puede pues, adquirir, grabar, enajenar por cualquier título, bueno, un párrafo grande, y de ahí nosotros lo que sacamos es que tiene la facultad, la acción, sobre las acciones de adquirir y enajenar acciones de forma individual, duración indefinida, etcétera. ¿Vale? Entonces, en este sentido, este caso ya no es un caso de uso de simplemente busco y encuentro 4 campos, ¿no? determinados que me estás pidiendo y que van a aparecer en algún lado del documento, sino que soy capaz de desambiguar conceptos, de ligar entidades con otras partes del texto que aparecen, incluso pues, en estos documentos que veíais puede aparecer en el anexo una modificación de esos poderes y hay que ser capaz de encontrarla, entender que se está refiriendo al poder X y cambiarlo, etcétera, ¿no? Y yo creo que hasta aquí, no sé, Fernando, cómo vamos de tiempo, si ya me he consumido todo, pero eran un poco los otros casos de uso que os quería decir. Sí, no te preocupes porque vamos un poquito pasado el tiempo, pero también es cierto que hemos hecho preguntas y respuestas que vienen posteriormente, por tanto vamos bien. Mira, tenemos aquí una pregunta para ti, ¿vale? En particular. Dice, siguiendo con el ejemplo de las nóminas, ¿sería posible buscar todos los clientes de una empresa en particular? Que me imagino que lo que quiere decir es que a partir de documentación ya pasada por la inteligencia artificial, si eres capaz de segmentar información específica como por ejemplo nombres de clientes o nombres de personas o un poco elementos muy específicos que quieras buscar en la base documental.
Sí, es decir, a ver, no acabo de entender demasiado la pregunta, pero voy a intentar responderla de varias maneras, ¿no? Venga, tú anímate a ver si damos con la tecla. Sí. A ver, en realidad nosotros de cualquier documento, sea el formato que sea, y sea, entiendo que las nóminas es un caso de uso importante porque tiene una variabilidad prácticamente infinita, es decir, cada empresa del mundo tiene un formato diferente, por lo tanto, ir a una solución basada en plantillas es arriesgado, por no decir que es un poco un suicidio, ¿no? Aquí nosotros lo que hacemos normalmente es, bueno, aplicar diferentes técnicas, eso es para empezar, ¿no? Una de ellas puede ser entrenar un modelo NER, un Name Entity Recognition Model, que lo que te va a hacer es detectar una serie de todos los nombres, por ejemplo, y apellidos que aparezcan en un documento, ¿no? O nombres de empresas, de forma automática. Esto nosotros lo usamos, por ejemplo, sobre todo para anonimizar, es decir, cuando anonimizas, en los casos que hemos tenido, lo que nos pedía el cliente es, oye, yo es que no sé qué documento me va a llegar, me puede llegar hasta un escrito o un email, pero quiero que me anonimices cualquier dato de nombres de personas, números de DNI que puedan aparecer, porque a veces los clientes nos mandan cosas que, o nosotros como usuarios mandamos documentos, información sensible, ¿no? Ahí no hay plantilla, no hay ninguna plantilla, no hay ninguna estructura, se trata de entrenar un modelo que automáticamente es capaz de detectar que eso es una entidad y que corresponde con el nombre de una persona, o que corresponde con el nombre de una organización, o que corresponde con un número de cuenta bancaria, o con el CUPS en caso de una factura eléctrica, ¿no? Entonces, no sé si van por ahí los Yo creo que tiros. sí que va un poco por ahí los tiros, y sobre todo entiendo que por también quien pregunta pues es hablar de empresas grandes en las que pues tienen un volumen de clientes interno muy alto y bueno, pues a veces se precisa ser capaz de darle inteligencia a esos documentos. Otra opción, estoy pensando todavía en la pregunta, dándole vueltas, que no sé si va por ahí, pero por si acaso, también existe la posibilidad de que a nivel de clasificación seamos capaces de encontrar todas las nóminas de una compañía concreta. Porque al final esas sí que van a tener un formato más o menos estándar, y lo que vamos a hacer es poder pues clasificarlas y decir, pues mira, esta nómina es entra en este grupo, el grupo A, que pertenece a este tipo de cliente o este tipo de empresa, porque tiene una estructura así, y somos capaces de aplicar esas capacidades de vision que te permiten detectar logos, te permiten detectar firmas, etcétera. ¿Vale? Sí. Yo lo que veo por las preguntas es que hay una enorme curiosidad sobre qué cosas se puede hacer. Yo creo que eso es uno de los elementos en los que nuestra obligación es un poco dar visibilidad, dar pie a que también los clientes imaginen qué pueden hacer y que os pregunten, ¿no? O sea, aquí sí que animamos a que podáis contactar con el equipo de Entity Data y de Amazon Web Services para estas preguntas que, oye, ¿pero se puede hacer esto? ¿Sí? ¿No? ¿Cómo se hace? Para eso estamos. Bueno, pues vamos a terminar tu bloque ya, Ignacio. Vamos a pasar directamente a las conclusiones que vamos a contar de nuevo con José Sánchez Romero, arquitecto de soluciones de Amazon Web Services, y contigo, con Nacho, para que podáis dar las últimas conclusiones. Después tendremos un último tramo de preguntas, que tenemos por aquí alguna más, y ya justo a las 12 nos iremos a las salas para ver los temas sectoriales específicos de banca, industria y seguros. Así que, José, Ignacio, el micro es vuestro. Muy bien, pues bueno, todo lo que se ha contado pues es súper interesante. Ya se ha mencionado, ¿no? Básicamente una de las conclusiones ya se ha mencionado, la inteligencia artificial está aquí para quedarse. Nosotros, desde luego, vemos un uso incremental constante. Tenemos actualmente más de 100.000 clientes y partners que utilizan los servicios de AWS para construir soluciones como Dolphin. Lógicamente en un amplio abanico de casos de uso que van desde energía, banca, seguros, call centers, etc. Por lo tanto, esa es una conclusión clara. El enfoque que seguimos en AWS es el que antes mencioné. Nosotros construimos bloques fundacionales, ¿no? Piezas constructivas, ladrillos. Esos ladrillos después son utilizados principalmente por nuestros partners, también por nuestros clientes para construir arquitecturas de segundo nivel como Dolphin. Dolphin es un ejemplo buenísimo de una arquitectura de segundo nivel que se apoya en la capa en el stack tecnológico de AWS para inteligencia artificial y machine learning. Y bueno, pues este enfoque
La segunda conclusión es que este enfoque al final es pragmático y permite hacer una cosa que a nosotros en AWS nos gusta, y es que nuestros clientes y nuestros partners se centren en los casos de uso, no gasten energía y esfuerzo en cosas, en commodities, ¿no? Que nosotros les proporcionamos de una manera segura, fiable, eficaz, y que ellos pueden utilizar para construir estas soluciones ¿no? específicas y orientadas a casos de uso. Y la última conclusión que yo tengo es que Dolphy es un buen ejemplo. Bueno, lo ha dicho antes Arantxa, que es la principal usuaria. Pues ¿qué tengo yo que decir, no? Dolphy claramente es un claro ejemplo de cómo se pueden construir este tipo de soluciones de una forma, además, que es software as a service, ¿no? Que esto también es de interés para multitud de clientes, ¿no? El no tener que preocuparse del aprovisionamiento de la infraestructura base, incluso de servicios, digamos, cores en la construcción de las soluciones. Y bueno, esas son un poco las tres conclusiones que yo extraigo. Pues muchas gracias. La verdad es que yo las comparto totalmente, como era de esperar. Yo simplemente hacer dos comentarios. Uno es, pensando en esto, ¿no? En esto que mencionaba José, muy interesante, esta arquitectura de segundo nivel, y que él considera, y es importante, que los clientes y los partners nos centremos en los casos de uso, ¿no? En resolver la última milla de esos problemas de negocio que tenemos. Aquí poner en valor que Dolphy al final está apoyado por una empresa como NTT Data, ¿no? Que tiene presencia en los clientes, que conoce los procesos de negocio, que conoce las problemáticas de los clientes en los diferentes sectores, y que tenemos la versatilidad en esta herramienta de poder resolver casos de uso de cualquier tipo de organización. Habéis visto que hemos invitado a Iberdrola, que habla por sí mismo, ¿no? No hace falta introducir qué tipo de empresa tan gigante es Iberdrola, pero tenemos casos de uso, como habéis visto, en el sector bancario, en el sector de industria, en seguros, porque al final lo que tenemos son unas capacidades generalistas que hay que terminar de aterrizar, y para eso contar con la experiencia de años trabajando en los sectores pues es un plus, ¿no? Y finalmente, simplemente remarcar para mí lo que son los tres beneficios, ¿no? que pueden darse los tres de este tipo de soluciones basadas en inteligencia artificial, ¿no? En primer lugar, la primera, que lo he repetido varias veces, pero vuelvo a hacer hincapié, ¿no? Es esto que decía Gartner en el Symposium de IT de este año, que es el tema de la fricción del empleado para retener también talento, ¿no? Es decir, se trata de habilitar, invertir en IA, es lo que recomienda Gartner masivamente, para ayudar y dotar de capacidades tecnológicas digitales a nuestros empleados, para reducir esa fricción, para hacer que su día a día sea mejor, y no solo el suyo, sino el de nuestros clientes, ¿no? Esa es una razón. Una segunda razón es, obviamente, la automatización, es decir, automatizar procesos, encontrar eficiencias, ¿no? en esos procesos de negocio tediosos, o que implican unas grandes volumetrías de documentos. Y esto va unido al tercer pilar, o a la tercera razón por la que todo esto cobra sentido, que es el poder hacer, digamos, dar respuesta a esa demanda, ¿no? Sobre todo en un caso muy práctico, es decir, poder pasar de procesar, yo sé, 5.000 escrituras al mes, por poner un ejemplo del sector bancario, a procesar 10.000 o 20.000. ¿no? Que es el escalado que te da pues una herramienta basada en el cloud. Entonces, yo creo que hasta la escalabilidad es fundamental. O sea, al final, todos estos procesos manuales pues apoyarse en soluciones de inteligencia artificial como Dolphy, lógicamente le dan una escalabilidad que no podías tener de otra manera, ¿no? Entonces, pues, lógicamente se trata de que los procesos de negocio tengan esa escalabilidad que las herramientas de IT les dan, y en estos procesos específicos, gestión documental, por ejemplo, pues, lógicamente
las herramientas de inteligencia artificial pueden dan, de hecho, esa escalabilidad que de otra manera sería inviable, ¿no? Tendrías que tener pues muchísimas personas, equipos muy complejos, y los resultados pues tampoco serían muy óptimos, porque aparte de la escalabilidad también te da uniformidad en cómo haces las cosas, ¿no? Sí, si me permitís, por terminar con la escalabilidad, el otro elemento, la seguridad y la confidencialidad, que en determinados procesos yo creo que son básicos, y sería un cuarto punto también para destacar, que me parece que es importante que se destaque, ¿no? Sin duda. Perfecto, bueno, pues nos quedan exactamente 6 minutos para las últimas preguntas. Hay algunas aquí muy, muy interesantes. Una de las... es que cuando muestras elementos tangibles, la gente ve reflejada su realidad. Y el tema de la escritura ha levantado aquí bastante expectación. Nos comentan por aquí que en el tema de la escritura, si tenéis algún caso de éxito ya en España, porque los modelos de escritura en España pues, son los que son, y bueno, pues qué resultados y qué ha producido. Sí, a ver, sí que lo tenemos. Aquí decir que nosotros dentro de NTT Data lo que tenemos es damos servicios también de BPO, de Business Process Operations, a diferentes entidades bancarias, bueno, y a diferentes entidades de cualquier sector, ¿no? Y lo que hemos estado es trabajando con ellos en este proceso concreto de bastanteado de poderes, entre otros, ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos es un caso de éxito en el procesado de dichas escrituras, con una reducción del TMO, el tiempo medio de operación, del 50%. Como decía, no sé si lo he dicho, pero lo repito, no es un caso de uso por su complejidad que sea automatizable al 100%, es decir, siempre vamos a necesitar o casi siempre vamos a necesitar de la presencia de un experto que pueda revisar lo que hace el modelo, ¿no? Y las facultades, en este caso, que está encontrando, si tiene límites, las duraciones, etcétera. Para eso tenemos ese frontal que habéis visto y que veréis ahora a continuación en una de las sesiones, para precisamente ayudar a estos equipos a poder hacer su trabajo de forma más eficiente, ¿no? Con pues esas reducciones de TMO tan importantes, que obviamente van a variar, ¿no? En algunas será una reducción real del 100 prácticamente, en otras será mucho más bajo porque el modelo no ha sido capaz de extraerlo, o porque el formato de la escritura o porque la escritura viene o es un documento corrupto a lo mejor y no ha podido abrirlo, por una serie de razones, ¿no? Pero bueno, también la ventaja que te da este tipo de herramientas, y creo que lo ha mencionado también Arantxa en su intervención, hay un porcentaje que va a validación manual. Nosotros somos capaces de decirle, de mandar un mensaje con el documento en concreto, decir, este documento no lo he podido procesar por X, Y o Z, ¿no? Porque no he encontrado el nombre del apoderado, puede ser, porque no he encontrado o no lo he podido extraer, porque no sé, no me aparece, el OCR no ha sido capaz de procesarlo porque la imagen es borrosa, y de hecho cuando lo miras manualmente, ¿no? Ves que eso ni siquiera un humano es capaz de leerlo. Entonces, sí contamos con ese caso de éxito y con una serie de métricas asociadas al mismo. Es el resumen de la respuesta. Perfecto. Y también para José, nos han preguntado por el límite de uso. Ya has comentado que la escalabilidad del cloud pues, no es infinita, pero casi. Y hay una sí, pero sí quería aquí comentar una cosa, porque esto es relevante. Todos los servicios de AWS tienen unos límites de uso, y los categorizamos en dos bloques, ¿no? Los que llamamos límites de uso modificables y límites de uso no modificables. Los límites de uso modificables son básicamente están ubicados por región, y son límites de uso razonables donde pues, se asigna una capacidad de computación a un determinado servicio, a una determinada cuenta estándar. Si tú quieres ir por encima de esos límites, puedes, y bueno, pues tienes que abrir una service request en AWS y se te amplía ese límite. Por ejemplo, número de llamadas al API por segundo, por ejemplo, ¿no? O número de procesos concurrentes en ejecución. Luego hay otra serie de límites que no son modificables,
y que tienen que ver, bueno, son también parámetros técnicos, también dependiendo de cada servicio, y pues están relacionados más un poco con la arquitectura de software, ¿no? Pues máximo payload disponible en cada tipo de API, y bueno, hay una serie de parámetros técnicos no modificables. Lo que siempre hay que hacer cuando se utiliza un servicio de AWS es consultar su documentación técnica, que está disponible en nuestro site, docs.aws.amazon.com. Ahí seleccionas el servicio en uso, en los casos que nos aplican, pues Textra, Translate, Comprehend, y vas a la parte de service quotas y ahí está explicado cuáles son los límites, los modificables y los no modificables. Y esto es importante que siempre que se utilizan los servicios de AWS, pues se compruebe. Muy bien, pues yo creo que vamos a dar por finalizada la sesión general. Ahora vamos a, por supuesto, daros las gracias a todos los ponentes, que ha sido, yo creo que una sesión espectacular y muy constructiva, y que puede dar pie a muchas conversaciones interesantes de negocio, que es de lo que se trata, ¿no? Que podamos compartir ideas, propuestas, anhelos y cualquier concepto que pueda ser interesante para todas las empresas. Vamos a pasar directamente a las salas. Esto cómo funciona es muy sencillo. Yo ahora ya tengo las salas configuradas. Le voy a dar al botón de comienzo y cada uno pues, va automáticamente a pasar a la sala. La primera es la de proyectos del sector financiero, proyectos del sector industria, y la última es la de proyectos de seguros, ¿vale? Entonces ya tenemos aquí establecidos los límites de tiempo y si estáis preparados vamos a pasar rápidamente a ello. Bueno, pues ¿qué tal la experiencia de las salas? Javier, Ignacio, Vanessa, ¿todo correcto? Sí, todo bien. Creemos que sí. Sí, todo bien. Perfecto, pues creo que incluso en alguna sala faltaba algo de tiempo, así que bueno, pues eso es buena señal. Pues nada, ya vamos a dar por finalizado este Summit Online 2022 sobre gestión documental en inteligencia artificial. No sin antes volver a agradecer la presencia de todos los profesionales de grandes compañías que están hoy con nosotros y pues bueno, dando el mensaje de que aquí están el equipo tanto de Entity Data como de Amazon Web Services para poder recibir vuestras cuestiones, sugerencias y sobre todo para imaginar, ¿no? Yo creo que ese tema de la inteligencia artificial es cuestión de ponerse a imaginar y ver si se puede hacer lo que queremos hacer. Me gustaría que fuese José de Amazon Web Services y Ignacio quien despidiese la sesión y quien os emplazase para una próxima ocasión. Así que José, Ignacio, brevemente. Bueno, pues bueno, sobre todo pues muchas gracias por atender. Como veis es un tema, todo el tema de inteligencia artificial es un tema interesantísimo y es la Machine Learning e inteligencia artificial son las tecnologías más disruptivas que han llegado en estos últimos tiempos y por supuesto disponibilidad para profundizar en estos temas y específicamente en los temas de gestión documental. Y nada, pues que tengáis un muy buen día. Pues nada, yo por mi parte de nuevo agradecer a todos, a la organización, a Amazon, a Enrique y a todos los asistentes por haber estado con nosotros. Os he dejado mi correo electrónico por el chat, aunque tenéis el link que me consideréis para cualquier duda, si queréis una demo en concreto, si queréis analizar cualquier caso de uso o potencial caso de uso que penséis que podría resolverse o que tengáis dudas. Quedamos a vuestra disposición para montar una sesión particular y verlo en detalle y ver cómo os podemos ayudar. Gracias. Por mi parte también, daros las gracias a Entity y a Amazon por esta oportunidad y también ofrecer que bueno, cualquier duda que podáis tener en cuanto a riesgos legales que pueda haber en la gestión bueno, tanto de cumplimiento normativo en temas de confidencialidad como de seguridad de la información, en la que estoy completamente convencido que estas soluciones van a dotar de seguridad a esos procesos y a esa transformación que todos anhelamos en las organizaciones. Así que nada, feliz Navidad para los que
estemos ya pensando en esas cosas de los regalos de los niños y demás, y a ser felices. Muy bien. Pues nada, qué mejor que irnos con todos los presentadores y speakers que hemos tenido hoy en la reunión. Muchas gracias, por supuesto, otra vez, Arantxa. El caso de Iberdrola Muchas gracias a vosotros. me ha fascinado con lo bien que nos lo ha contado y sobre todo lo que habéis ejecutado, porque sois pioneros sin duda. Gracias también, Vanessa, Javier García Ibiertola, Gema, Alessandra y todo el equipo que ha estado preparando este online summit con mucho cariño para todos vosotros en los últimos meses. Nos vemos pronto y feliz Navidad. Un abrazo. Adiós.